Reforma, también conocida como la Guerra de los 3 Años, fue una guerra civil que aconteció en México del año de 1858 al 10 de enero de 1861. La nación estaba dividida en dos grandes partidos, liberales y conservadores, de los cuales ambos luchaban por sus ideales. La ideología liberal estaba basada en el liberalismo clásico, el liberalismo económico, secularismo, republicanismo y anticlericalismo. Y por otro lado, la ideología conservadora se basaba en el conservadurismo, conservadurismo social, monarquismo, centralismo, clericalismo e hispanismo. A esta guerra se le atribuye la transformación social mexicana por la transición de una estructura política en la cual se buscó establecer el sistema capitalista democrático y terminar con el que había desde la colonia y el imperio. En este nuevo sistema se formó un Estado nacional basado en el orden constitucional, en la necesidad del pueblo mexicano por una reestructuración al intentar terminar con los privilegios de las clases dominantes, una igualdad ante la ley y la reactivación económica y la restauración del trabajo. ¿Cuándo inició la Guerra de Reforma? La de 1857 fue la primera Carta Magna en la historia constitucional de México que eliminó la intolerancia religiosa y facultó al Estado para legislar en materia de culto. Por tales razones, la Iglesia la condenó y excomulgó a todo aquel que la jurara. Estalló la guerra civil y el país se escindió en dos gobiernos, el constitucional y el llamado Supremo Gobierno. La Guerra de Reforma fue la más cruenta después de la independencia. Con ella inició el tiempo eje de México, en el que se definió su Estado republicano, federal y laico. Esta etapa constituye en parteaguas en nuestra historia, pues se enfrentaron dos proyectos de nación, el partidario de la inmovilidad y el que quería la transformación profunda de México para acabar con las supervivencias coloniales. En medio de la guerra se promulgaron las leyes de reforma, que establecieron la laicidad del Estado mexicano. Causas de la Guerra de la Reforma. Los antecedentes de la Guerra de Reforma deben restarse en el panorama posterior a la Revolución de Ayutla, que puso fin al gobierno dictatorial de Antonio López de Santa Anna y que promulgó la Constitución de 1857 bajo el gobierno de Ignacio Comonfort. Bajo este gobierno se inició la liberación de México. Desde mediados del siglo XIX se persiguió un Estado moderno y de derecho, aunque en menoscabo de los intereses de los sectores conservadores y religiosos, que se pronunciaron en contra de estos cambios mediante el Plan de Tacubaya. El presidente Comonfort se negó a la propuesta conservadora de revertir las leyes liberales y derogar la nueva constitución. Así comenzó un periodo de inestabilidad política que culminó con la salida del poder de Comonfort y el enfrentamiento de los gobiernos paralelos, el de Benito Juárez como presidente de la Suprema Corte y del conservador Félix Zuloaga. Consecuencias de la Guerra de Reforma. Además de las pérdidas humanas y económicas, la principal consecuencia de la Guerra de Reforma fue el enorme debilitamiento militar, económico y político de la nación mexicana, dejándola demasiado vulnerable para custodiar sus fronteras. Así, luego del gobierno de Benito Juárez, anunció la suspensión de los pagos de la deuda externa. Como un intento por atender prioritariamente la situación económica interna, Francia, España y Reino Unido anunciaron su plan para una invasión militar del país americano. Estas naciones europeas estaban aliadas de los sectores conservadores mexicanos. A pesar de que Juárez derogó la ley de suspensión de pagos, los planes de invasión no se interrumpieron y las tropas de la Alianza Europea llegaron a Veracruz en 1862, mientras que los británicos y españoles llegaron a un arreglo con el gobierno de Juárez. Los franceses decidieron seguir adelante y tuvo lugar así la segunda intervención francesa en México. Como consecuencia se instauró el gobierno de Maximiliano en México. Por otro lado, las reformas liberales instauradas por el gobierno de Juárez sentaron un precedente necesario para una nación más moderna y democrática, pero esto solo fue posible una vez caído el Segundo Imperio Mexicano. ¿Quiénes participaron en la Guerra de Reforma? Como sabemos, esta guerra se dividió entre dos bandos, los liberales y los conservadores, y estos fueron los principales protagonistas que participaron en este siguiente evento. En el grupo liberal encontramos a Benito Juárez, Santos Degollado, Jesús González Ortega, Manuel García Pueblita e Ignacio Zaragoza, quienes se caracterizaron por la lucha y defensa de la Constitución de 1857.
mientras que en el grupo conservador nos encontrábamos con Félix María Zuloaga, Leonardo Márquez, Tomás Mejía y Miguel Miramón, quienes se caracterizaban por estar en contra de la Constitución de 1857, ya que estaban inconformes con lo que ésta se establecía. El 22 de diciembre de 1860, en las inmediaciones de San Miguel Calpulalpan, se libró la última batalla de guerra de reforma. Los liberales resultaron vencedores y en la madrugada de Navidad comenzaron la ocupación de la Ciudad de México. Ya en la capital, Jesús González Ortega, general en jefe del ejército constitucionalista, promulgó un decreto el 27 de septiembre dando de baja a los miembros del ejército permanente que hubieran tomado en armas en contra de la Constitución. Al día siguiente fueron publicadas solemnemente las leyes de reforma, proclamadas en Veracruz el año anterior, a las que se añadió la ley que declaraba la libertad de cultos. El 11 de enero de 1861, Benito Juárez hizo su entrada en la capital y reorganizó su gabinete. Por su vinculación con el gobierno conservador, expulsó del país al nuncio papal y a los ministros de España, Ecuador y Guatemala. También convocó a elecciones, convirtiéndose en presidente constitucional. No obstante, inconformes con su derrota, los conservadores apelaron a Europa en busca de ayuda, y al año siguiente dio inicio a la intervención francesa, de la que México salió victorioso en 1867.